Buenos días, buenas tardes, buenas noches, pingüinos de habla hispana, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, hoy nos encontramos en un día particular porque vamos a intentar hacer un video para la comunidad un tanto diferente. No va a ser un video tutorial como ya están ustedes acostumbrados, sino abrimos con esta emisión, con este capítulo, un nuevo ciclo dentro de la comunidad que tiene que ver con debates. Debates que tienen que ver obviamente con el software libre, que es la temática que maneja la comunidad y a su vez este canal de YouTube. Para esta primer encuentro, primera charla, debate, tengo el placer de que me acompañe el señor Rodolfo Valentino. ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Cómo va, Nacho? ¿Todo bien? Todo bien, todo perfecto, un gusto arrancar este ciclo con vos. Igualmente. Bueno, ¿de qué va a tratar este primer encuentro debate o charla debate? Sobre un tema recurrente, especialmente el último tiempo, en plataformas como por ejemplo la de YouTube, en referencia a la tecnología, hablando puntualmente del mundo Linux, ¿no? Bueno, nos gustaría a nosotros dar nuestra opinión, que entendemos que es particular y que si bien puede tener algunos puntos de contacto con otras opiniones, en líneas generales es una opinión un tanto diferente y nos gustaría a todos nosotros, a quienes componemos esta comunidad, compartirlas con ustedes, abrir el debate, escucharlos y que nos escuchen y que entre todos podamos arribar a determinadas conclusiones. Siempre que uno intenta hacer un análisis de algo particular, necesita, y esto es un ejercicio intelectual, es partir de lo general. O sea, para poder hablar de lo particular, primero necesito el contexto, o sea, lo general. Como nosotros lo que pretendemos en tanto particular es la tecnología en el mundo Linux, o mejor dicho, tal vez la tecnología en el mundo del software libre, necesitamos, antes que abordar la particularidad, es comenzar por lo general. Y comenzar por lo general implica hablar de tecnología, a secas, digamos. Cuando uno va a hacer un análisis, por lo general lo que hace es elegir algún que otro momento de la historia que intente servir de contexto para la fundamentación que uno intenta dar de lo que plantea. eh, eh, la elección de esos momentos son siempre arbitrarios. O sea, esos tres momentos los hemos elegido nosotros y tienen sus razones y su fundamentación para haber sido elegidos, pero cualquiera de ustedes podría haber elegido más de tres o menos de tres y cualquier otro momento histórico diferente a lo que hemos elegido nosotros. Por eso digo, esto es absolutamente arbitrario, ¿no? Lo que intentamos plantear no es una verdad absoluta de ninguna manera, sino lo que intentamos plantear es un determinado argumento que vamos a intentar irlo justificando. Entonces, como partimos de lo general sobre la tecnología, el primero de los tres momentos que elegimos es, digamos, los comienzos de la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué elegimos este momento? Porque, ¿qué es la tecnología? Habría que definir qué es la tecnología. Una definición más o menos de manual diría que la tecnología es un conjunto de herramientas que provienen del saber empírico y que luego ese saber empírico puede ser sistematizado en busca de ciencia. Esta es una definición de tecnología más o menos de manual. Ahora lo que necesitamos es trasladar ciertos conceptos que son de índole teórico, llevarlo a la praxis misma. Y como hablamos de humanidad,
nos vamos a referir justamente a 3 momentos de la praxis humana a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Por qué los comienzos de la especie? Porque la tecnología es propia de los seres humanos y el comienzo de la utilización de tecnología tiene que ver y está ligado indiscutiblemente con el comienzo del hombre dentro de lo que es el planeta Tierra. Es como el primer momento en el que surge la tecnología como una necesidad. Y aquí la palabra necesidad no es un adorno, sino es lo que en definitiva va a motivar el hecho del desarrollo de la misma, la necesidad. Bueno, ese primer momento que dijimos que es los comienzos de la humanidad, eh, obviamente el hombre, mediante la observación de los fenómenos naturales, incluso de otros animales y primates que utilizaban palos para determinadas funciones, lo que hacen es exactamente lo mismo, utilizar esos palos, por ejemplo, como si fueran herramientas, algo que algunos primates hoy en día lo vemos hacerlo, ¿no? Ahora, el hombre, mediante la observación, fundamentalmente de la naturaleza y de lo que sucede en la naturaleza, comienza a intervenir los palos. Por ejemplo, le saca punta a un palo. Ese hecho tan simple como es sacarle punta a un palo y convertirlo en una lanza, por ejemplo, para pescar, es un hecho tecnológico. Es un avance del hombre que el hombre simplemente lo que hace es alterar con sus manos, en este caso, lo que le provee la naturaleza en función de desempeñar una determinada tarea de manera más eficaz. Ahora, ese conocimiento que se adquiría y que lógicamente probablemente surgía de un tipo que en ese momento primitivo se destacaba por sobre el resto en su capacidad de observar lo que sucedía y de lograr materializar esas observaciones en un avance que le permitía vivir más y mejor. Bueno, ¿por qué ese conocimiento en un principio se socializa? Porque quien llegaba a la construcción de ese palo con punta, o sea, de esa lanza, de ese instrumento, por ejemplo, para pescar, estaba haciendo un avance, pero que ese avance era compartido con el resto de la comunidad. El hombre ha vivido en comunidad desde que es hombre, no es un bicho solitario, necesita de otro ser humano, ¿sí? ¿Por qué lo comparte? Y uno podría caer en lugares muy comunes, ¿no? Caer en que no era egoísta, que era solidario, que era una buena persona, o argumentos de ese tipo que en realidad no solo se alejan de la realidad, sino que suelen tener un costado bastante romántico, ¿sí? ¿Por qué el hombre comparte ese conocimiento? Porque la subsistencia en un principio dentro de las comunidades primitivas de hombres era un tanto compleja. Eh, el hombre se servía para alimentarse, o sea, cubría primero solamente necesidades básicas, que era el alimentarse, el dormir, el tener algo de abrigo dependiendo en qué zona viviera, ¿sí? Era cubrir esas necesidades básicas. Pero como el hombre solamente se servía en un principio de lo que la naturaleza le ofrecía como alimento, por ejemplo, había, digamos, en las regiones diferentes comunidades de hombres que tenían que, en un sentido y entre comillas, competir por ese alimento. Si yo, no sé, o sea, fabricaba un palo con lanza y eso era un avance tecnológico para la comunidad en la que vivía, la manera de garantizar
que ese avance tecnológico perdurara dentro de esa comunidad primitiva era justamente socializar. No lo hacía por ser solidario, buen hombre o lo que fuera, simplemente lo hacía porque entendía y el hombre primitivo era suficientemente capaz de darse cuenta que el compartir el conocimiento era lo que garantizaba la subsistencia de la comunidad. Entonces hay que primero salir de los romanticismos que a veces imperan cuando dividimos al mundo entre buenos y malos, y comprender que lo que hace el hombre, en definitiva, obedece a intereses. Y esos intereses tienen que ver con la resolución de los problemas generales que se plantean. Entonces, bueno, ese es el primer momento que elegimos. Es un momento particular y extremadamente primitivo. El hombre va a seguir a lo largo de la historia evolucionando, produciendo nuevas tecnologías, dando saltos cualitativos en la forma de producir. Ese hombre primitivo que solamente se abastecía de lo que la naturaleza le brindaba, algunos miles de años después comienza, digamos, a producir por sí mismo, ¿no? Sirviéndose, o sea, subordina la naturaleza en función ya de una producción organizada por esas comunidades. Por eso es en principio la cría de animales, o sea, la domesticación de animales para su cría, lo cual garantiza que si los crío yo, alimento no me debería faltar, y posteriormente, porque también implica un salto cualitativo, es la agricultura, ¿no? O sea, ya no servirme de frutos o verduras que me provee la naturaleza, sino ser nosotros mismos como especie los artífices de esa producción. O sea, la producción ya no va a depender del hecho natural, sino va a depender de la intervención del humano en producir los bienes que necesitas consumir para garantizar, digamos, su supervivencia. Esto Y, ocurre, obviamente, en miles de años, ¿no? perdón Nacho, y eso tiene que ver también con la época en que cambian los nómades se transforman en sedentarios, a partir de que La, tienen la agricultura. la agricultura es justamente lo que permite que el hombre abandone, como bien vos decís, el sedentarismo. O sea, la agricultura le permite al hombre instalarse en un lugar fijo y desde ahí organizar la producción con el objetivo de subsistir. O sea, deja de andar dando vueltas por el mundo. Mientras el hombre depende fundamentalmente de los animales domesticados, o sea, de la cría de animales, el hombre necesita aún todavía ser sedentario, necesita desplazarse y moverse porque los animales se alimentaban básicamente eh, con granos o pasturas. Entonces, bueno, a medida que los granos y pasturas, por razones naturales, iban escaseando, necesitaba moverse. La agricultura lo que le permite al hombre es establecerse. También hay una enorme diferencia. Todos sabemos que los animales de corral o domesticados para el consumo se reproducen más rápido que el hombre, con lo cual implica que se necesitaba una gran cantidad de individuos, de seres humanos, de hombres y de mujeres para la crianza de los animales. Eso, con el paso a la producción agropecuaria, digamos, la agricultura, se necesita menor mano de obra que con la crianza de los animales. Todas estas vicisitudes son las que determinan un salto cualitativo a partir del surgimiento de la agricultura, ¿no? De cualquier manera, siempre desde un comienzo en sí, la humanidad se ha vivido cerca de lugares donde hay agua, ¿no? Lagos, ríos, mares, porque eso era lo que le garantizaba subsistir. Con la agricultura continúa sucediendo lo mismo, porque para que una tierra sea fértil y capaz de producirse necesita agua. Entonces, el hombre continúa viviendo cerca de espejos de agua,
pero esta vez de forma estable, que es lo que nosotros conocemos como sedentario, ¿no? Bueno, pasamos a un segundo momento. Acá los voy a intentar ilustrar con alguna imagen, porque vamos a hablar en concreto de algunas personas, algún momento en particular de la historia. Venimos muchísimo más acá en el tiempo, este es el segundo momento que elegimos, muchísimo más acá en el tiempo, y vamos a hablar de un señor que se llama Ned Ludd. Este señor Ned Ludd era un artesano inglés que vivió en la Inglaterra que comenzaba a industrializarse. Pero el señor Ludd no era un obrero de empresa, de esas empresas incipientes en ese momento, ya derrotado el sistema feudal y comenzado el sistema mercantil capitalista, sino que Ned Ludd era un artesano que provenía, digamos, de familias artesanas, a las cuales preceden, digamos, al sistema mercantil capitalista. O sea, son profesiones que se dan antes. En el caso de los gremios del medioevo, tenía que ver con pequeños artesanos que producían determinada cantidad de productos que aún no se le podría llamar mercancías propiamente dichas. La mercancía nace con el sistema capitalista y que se producían exclusivamente a demanda. O sea, en un taller trabajaba el maestro artesano y trabajaban uno, dos, tres aprendices, dependiendo la capacidad productiva que tuviera el artesano, y eran en general profesiones que se iban adquiriendo por herencia, ¿no? Si yo era artesano, lo más probable que lo haya sido mi padre, lo más probable que lo haya sido mi abuelo, digamos, se iba transmitiendo de generación en generación. ¿Cuál es el problema de Ned? En este caso, que él era artesano en un momento particular de la historia donde el artesanado había sido ya reemplazado por la producción industrial, ¿no? Los artesanos utilizaban máquinas, no era que no la utilizaban, pero la diferencia es que el artesano tenía pleno control sobre la máquina. Mientras que a partir de la primera y fundamentalmente la segunda revolución industrial, el hombre se transforma en un mero apéndice de la máquina, ¿sí? O sea, Ned Ludd pertenece a una generación que no estaba en sintonía con los tiempos en el que él le tocó vivir. Era una forma de producción de determinados productos anterior a la de él. O sea, no podía competir de ninguna manera contra ninguna fábrica que produjera el mismo, ya así en ese momento, mercancía, la misma mercancía que producía él. Esto llevó al señor Ludd a generar un movimiento que tuvo la particularidad de, digamos, agrupar a diferentes artesanos, todos del Reino Unido, de la zona más industrializada del Reino Unido, que era Manchester, en lo que hacía fundamentalmente a lo textil. En ese momento de la historia, lo textil era lo que hoy podríamos hacer un paralelismo con la industria tecnológica, eran los líderes. Los líderes en ese momento de la historia era lo textil. Ante la imposibilidad de competir contra los capitales que en ese momento se imponían y dominaban con las nuevas tecnologías, lo que comenzó a hacer Ludd es atentar contra las máquinas. ¿Por qué? Porque Ludd entendía o comprendía, y no digo en el señor Ludd en persona, sino Ludd lo que hacía era representar a un grupo de gente, o sea, él era el líder, representaba cómo veían lo que sucedía un determinado grupo de gente que eran artesanos. Él representaba esos intereses, los del artesano. Comienzan a atentar contra las máquinas porque están convencidos que quienes los están dejando sin trabajo son las máquinas.
Entonces, si identifican el problema en las máquinas, ¿qué hacen? Van y atentan contra ellas. Atentan es romperlas, ¿sí? O sea, ingresaban en fábricas, atentaban contra la maquinaria que había, las rompían, las averiaban y creían que de esa manera estaban contribuyendo a sostener su producción que, ya les digo, atrasaba en términos tecnológicos, ¿no? Bueno, este movimiento, un movimiento importante en cuanto no a los logros, pero sí al planteo que hacen sobre la tecnología. Digamos, Lud o los ludistas, mejor dicho, porque ya hablamos de un grupo de personas, los ludistas lo que intentaban era volver el tiempo hacia atrás. Digamos, es lo que en términos teóricos llamaríamos un conservador. Todo tiempo pasado fue mejor, debemos volver a producir como se producía, como producía mi padre, mi abuelo, mi tatarabuelo. ¿Sí? O sea, es un conservador puramente de manual. Después vamos a ver por qué hablamos de conservadores y qué tiene que ver esto con el mundo Linux, ¿no? Posteriormente a este momento, pasada ya la segunda revolución industrial, tanto los patrones de las empresas como los obreros que trabajaban en ellas comienzan a organizarse. En esa organización nacen lo que son las cámaras. Las cámaras son grupos de dueños de empresas, o sea, de empresarios, y se juntan para defender sus intereses. Eso se llama una cámara textil, una cámara, no sé, del rubro que a ustedes se les ocurra, ¿no? Hoy en día esas cámaras siguen existiendo a nivel mundial. Y los trabajadores, por otro lado, al mismo tiempo que se conforman las cámaras, conforman lo que conocemos como sindicato. La palabra gremio viene justamente de la actividad del señor Lud en cuanto a su oficio, que a los artesanos se les llamaba gremio, o sea, a la gente que producía de esa manera por pedido, se les llamaba gremio. Los sindicatos adoptan también la palabra gremio como un reconocimiento a estos trabajadores artesanos. Bueno, en la medida en que se conforma tanto Cámara como sindicato, comienza a darse una lucha de intereses de poder entre propietarios de industrias y trabajadores por el otro lado. Ahí es donde el movimiento obrero nucleado en sindicatos pega un salto de conciencia y se da cuenta que el problema no son las máquinas, el problema no es lo que Lud identificaba como problema, lo que el ludismo manifestaba como la cuestión a resolver. El problema no eran las máquinas, sino el problema era quiénes eran los dueños de las máquinas. Esto es un salto cualitativo en la conciencia de ese obrero. Salimos de una posición conservadora para intentar, al menos de manera muy embrionaria, podríamos decir, comenzar a percibir lo que sucede con otros ojos. ¿Y eso qué quiere decir? Que sí, claramente había un enemigo. El enemigo no era la maquinaria ni la tecnología, sino el enemigo era quien se apropiaba de esta. Esto más o menos transcurre algunas décadas después de que el ludismo fuera la forma de protesta de los artesanos de ese momento. Y aquí vamos a pasar al tercer momento que hemos elegido, que está mucho más cercano a nuestra experiencia en la vida, incluso probablemente el que peine algunas canas va a saber perfectamente de quién les vamos a hablar en este momento, y que tiene que ver con el señor que tenemos en este momento en pantalla, Theodore Kaczynski. ¿Quién es este señor con cara de no sé qué ahí en esa foto que nos ofrece la Wikipedia? Bueno, este era un matemático nacido en los Estados Unidos, un tipo con un enorme coeficiente intelectual, que era de origen europeo, ¿sí?
pero que nació en los Estados Unidos. Fue un matemático y un intelectual norteamericano. Durante sus primeros años como estudiante conoció a una señorita y conforme a lo que suele pasar terminó casándose con ella, y una vez que terminó los estudios en su universidad comenzó a trabajar como profesor dentro de universidades en territorio norteamericano. Hasta ahí nada que parezca extraño o raro, pero sí en un momento determinado, había trabajado muy poco, 3 o 4 años como profesor, decide del día a la mañana renunciar, abandona a la que era su esposa, compra algunas hectáreas en un lugar alejado, agreste, en los Estados Unidos, en el medio de un bosquecito, construye una casa, la construye él solo, la construye con madera que provenía del mismo bosque en las hectáreas que había comprado, y se recluye. Se recluye y deja de vivir en sociedad, o sea, se transforma en un ermitaño. Hasta ahí podríamos decir que no hay nada que parezca demasiado fuera de lo común. Hay gente que vive así y no genera ningún tipo de problema. Pero bueno, este señor también, al igual que los ludistas, y por eso tiene que ver también con los ludistas, identificaba al enemigo a la tecnología. Tenía una fuertísima posición en contra de los avances tecnológicos y veía en el accionar humano el propio final de la humanidad, ¿no? Lo cual lo lleva cada vez más, dentro de la soledad en la que vivía, al no poder discutir ni confrontar sus ideas con la de nadie más, a escucharse a sí mismo como la única voz posible, ¿no? Bueno, lamentablemente Ted Kaczynski es conocido como el Unabomber. El Unabomber fue un terrorista norteamericano que atentaba fundamentalmente, en principio, contra las universidades y las aerolíneas, porque consideraba, en el caso de las universidades, que eran quienes formaban a los científicos o intelectuales, que eran los que posteriormente, terminado el proceso de estudios en la universidad, eran los que desarrollaban las nuevas tecnologías, y atenta a su vez contra las empresas de aviones, porque consideraba que, o sea, él vivía, insisto, en un ranchito que después lo vamos a ver, el ranchito en el que vivía, estaba en el medio de la nada, en un bosquecito, y le pasaban por arriba constantemente aviones comerciales, los cuales el ruido que producía, o sea, la contaminación sonora de estos aviones, lo perturbaba de manera tremenda. Entonces, bueno, el segundo objetivo elegido por el Unabomber terminaron siendo las empresas de aeronavegación. Perdón, Nacho, ¿sabes que ahí dice justamente acá abajo en la wiki de dónde viene el apodo de una bomber? Que tiene que ver con un es de universidad y A es de aerolíneas, entonces y después bomber, ¿no? Es como combinar todo eso y que te quede el apodo. Sí, el apodo fue puesto, digamos, por los agentes del FBI, porque acá lo que había era un delito federal, por eso intervenía el FBI. Digamos, él utilizaba para enviar las bombas el sistema postal norteamericano. Entonces, el sistema postal era de uso federal, entonces interviene el FBI. El FBI lo bautiza como una bomba, exactamente por lo que vos acabas de comentar, por los lugares que elegía para atacar, universidades y compañías de aviación. Bueno, Kaczynski, atentó alrededor de prácticamente 2 décadas, más o menos desde mediados o finales de la década del 70 hasta mediados o principios de la década del 90, donde finalmente fue detenido. Eh, es autor de una cantidad grande, no recuerdo bien, pero una cantidad grande de atentados en los cuales llegaron a morir 2 o 3 personas. Creo que
todos los que murieron, si no me equivoco, eran empleados de empresas vinculadas a la aviación. Creo que, si no me equivoco, en las universidades no murió nadie. Sí dejó mucha gente lesionada, con falta de dedo, con problemas en su rostro o en el pecho, pero bueno, llegó incluso a asesinar 2 o 3 personas en su afán contra la tecnología, no contra el progreso. Al igual que el ludismo, Ted Kaczynski, la diferencia que era el ludismo representaba un grupo de artesanos, un grupo de personas. Ted Kaczynski era un lobo solitario, era él solo contra el mundo, pero al igual que los ludistas, Ted Kaczynski compartía esa visión conservadora de lo que es lo que necesita, digamos, el hombre de acá mirando al futuro. O sea, Ted Kaczynski proponía volver el tiempo atrás, lo mismo que los ludistas. Nada más que los ludistas atentaban contra las máquinas, no mataban a nadie, y Ted Kaczynski actuaba solo y terminó matando innumerable cantidad de personas. Bueno, este es el manifiesto por el cual finalmente lo terminan atrapando, porque eh, está casi 2 décadas operando de manera impune, y Ted Kaczynski consigue que su manifiesto, recordemos que el tipo era un intelectual, digo era porque falleció, ¿no? Se suicidó en prisión, era un intelectual, consigue mediante presión que 2 periódicos de tirada nacional en los Estados Unidos, si no me equivoco, uno era el New York Times y el otro era el Washington Post, publiquen completo su manifiesto. El manifiesto es lo que estamos viendo acá, vamos a dejar toda la descripción, el que lo quiera leer. Aquí intenta argumentar el por qué está en contra de los avances tecnológicos. Es interesante leerlo, y uno también al leerlo se da cuenta lo mal que este hombre estaba a nivel psíquico, ¿no? Psiquiátrico. Pero sí es interesante leerlo, ya les digo, no hablamos de un tipo que no tenía formación, era un matemático con un coeficiente intelectual mucho más alto que lo que es el promedio para un ser humano. Al publicarse este manifiesto que ustedes están viendo en pantalla, la cuñada de Luna Bomber reconoce en el manifiesto ciertos rasgos característicos de Kaczynski a la hora de escribir. Entonces, como obviamente era el más buscado dentro de los Estados Unidos, digamos, los famosos 10 más buscados en Estados Unidos, Luna Bomber era el número 1, eh, lo que le da es la pista al FBI sobre su cuñado, a lo cual el FBI allana su casita que tenía, ¿qué es esta? La casita, ¿ven? Esta es la casita de Luna Bomber acá es en el momento en que lo detienen, y así vivía Luna Bomber. Esta casita la había armado en las hectáreas que había comprado, y la había hecho, la había construido él mismo. Allana el FBI, lo detiene dentro de esta casa precaria en la que vivía. Encuentran todo tipo de indicios de que él efectivamente sí es el Luna Bomber, ¿no? Explosivos o cuestiones que se usaban para utilizar detonadores, las mismas cajas talladas a mano que utilizaba para colocar la bomba adentro, digamos, un montón de particularidades que tenía las bombas que construía el Luna Bomber. Bueno, el hombre es apresado, juzgado, condenado, y posteriormente eh, se suicida estando en prisión. Bueno, acabamos de hacer un recorrido a nivel histórico, como para poner en contexto, con 3 momentos diferentes. El primero puntualmente tiene que ver con los inicios de la tecnología, y los segundos 2 momentos con conservadores a lo largo de la historia de la humanidad, y puntualmente conservadores en cuanto a los avances tecnológicos. Y ahora sí, Ro, si te parece, podemos abordar puntualmente la particularidad, y la particularidad tiene que ver la tecnología en el mundo del software libre, y dentro de lo que es el software libre en particular con el mundo Linux. Sí, perfecto. Y creo que a modo de conclusión, viendo estos dos personajes,
tienen en común algo que identifican a la tecnología en sí como el problema y no a quién controla esa tecnología, que realmente es el verdadero problema. Sí, tienen puntos de contacto, algunos otros que no, pero sí, básicamente es cierto lo que decís. El problema en sí siempre ronda alrededor de la tecnología y no de quiénes la producen y por qué la producen. Perfecto. Bueno, entonces arranquemos con Linux. GNU Linux. Bueno, amigo, y como decíamos, entrando ya en lo particular, que tiene que ver con la tecnología aplicada al mundo del software libre y en particular a la de Linux, eh, el pequeño contexto que vamos a dar tiene que ver con el nacimiento de la Free Software Foundation allá por comienzos de la década del 80, al igual que el señor Ludo, el ludista eh, que representaba a los artesanos, a GNU lo representa el señor Richard Stallman, no hace falta ni mencionar quién es el señor Richard Stallman, cualquier Linuxero, por más poca experiencia que tiene, ya lo conoce, pero en la figura de Richard Stallman, al igual que en la de el señor Lud, lo que aparece es la representación de un determinado grupo de gente que básicamente eran programadores y algunos entusiastas de la informática, digamos, gente que podríamos decir que no tenía estudios académicos en cuanto a la programación, pero que sí tenía conocimientos empíricos, por eso voy a utilizar la palabra de entusiastas de la informática. El señor Richard Stallman lo que hace es representar en su figura a ese grupo de gente que le termina dando el nacimiento a lo que conocemos como GNU. ¿Qué es GNU? Dijimos que nació en la década de los 80, principio de la década de los 80, y ustedes fíjense la primera particularidad. GNU es una sigla, ¿no? Que, a ver, Rodo, si la pronuncias mejor que yo en castellano. Bien, por lo que está en inglés. Dice GNU, GNU Not Unix, sería en castellano, GNU no es Unix. Bueno, GNU lo que quería que quedara claro es que son las siglas que en inglés es lo que les acaba de decir Rodo. No es Unix, lo que significa en castellano, ¿no? No es Unix. Ustedes fíjense que GNU elige el nombre partiendo de la negación, digamos, de la negación del otro. No elige hacerlo su nombre, plantearlo por la positiva, sino lo hace por la negativa. O sea, es la negación del otro. Está negando a Unix. ¿Por qué niega a Unix? Esto tiene que ver con que Unix era un sistema privativo, de código cerrado, y que era el más implementado en ese momento de la historia de la humanidad y es justamente contra lo que la Free Software Foundation y el proyecto GNU apuntan, ¿no? El proyecto GNU defiende el trabajo colaborativo de código abierto, mientras que Unix es exactamente todo lo contrario. Perdón, Nacho, esto tiene que ver con los orígenes que hablábamos también, ¿no? Cuando el hombre empezó a vivir en asentamientos y lo que comentabas de cuando fabricaba las herramientas y compartía el conocimiento para el resto. Claro, exactamente, pero esta cuestión que es importante tenerlo en cuenta, no se comparte por ser solidario. No es Richard Stallman o a las personas que representa Richard Stallman una persona solidaria. Lo hace porque comprende que es la mejor manera, la cooperación y no la privación del conocimiento, la mejor manera es la cooperación para poder progresar dentro del mundo del software. ¿Sí? No es Richard Stallman una persona solidaria por
darle forma jurídica al trabajo que venían haciendo los programadores en cuanto a la forma que tenían de trabajar, que era esencialmente cooperativa, ¿no? No lo hace por solidaridad, ¿sí? Acá tenemos que intentar ponernos los pantalones largos y salir de esa concepción de buenos y malos. No es Unix un proyecto malo, ni es la Free Software Foundation o GNU en particular un proyecto bueno. Son proyectos antagónicos, defienden diferentes intereses, ¿sí? Bueno, y como decíamos que no hay ni buenos ni malos, y decimos en la misma página del proyecto GNU, nos permite abordar la primera cuestión que tiene que ver con las tecnologías y el mundo dentro de lo que es el GNU Linux. Hemos escuchado el último tiempo infinidad de gente hablando a favor o en contra de systemd, a favor o en contra de cualquier otro init, OpenRC o el que se les ocurra, ¿no? Esta es una discusión intracomunidad, porque lógicamente Linux es un sistema marginal que lo utiliza probablemente el 4, el 5, el 6% de la población, o sea, las mediciones más benevolentes no dan más del 6%, 7% de la población. O sea, esta discusión es meramente intracomunidad, donde algunos con vehemencia defienden a systemd y algunos con vehemencia atacan a systemd. Quienes atacan con vehemencia a systemd, todos esgrimen el mismo argumento, y el mismo argumento lo he preguntado infinidad de veces. El mismo argumento es que systemd viola la filosofía Unix, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que yo estoy obligado a preguntarle a esa persona, a la que me argumenta que viola la filosofía Unix, es preguntarle con total honestidad cuál es la filosofía Unix. A lo cual he obtenido siempre como respuesta lo mismo, que es un programa, realiza una sola tarea y la hace bien. Y yo insisto con esto, le digo, me parece bárbaro. Le digo, ¿esa es la filosofía Unix o es una particularidad de Unix? Y ahí es cuando comienza, digamos, a no quedar muy claro el panorama y que nadie me lo ha podido argumentar, digamos, de una manera más o menos lógica que me resulte al menos a mí aceptable. ¿Por qué? Porque esto de un programa realiza solo una tarea y bien, no es la filosofía Unix, sino es simplemente una particularidad que tiene Unix como sistema operativo. ¿Cuál es entonces la filosofía Unix? La filosofía Unix es la filosofía de lo privativo. Esa es la filosofía Unix. O sea, systemd viola la filosofía Unix. ¿Por qué? Porque systemd es un programa, una suite, en realidad no es un programa, es una suite que es de código abierto, de código libre, ¿sí? Eso viola sistemáticamente lo que es la filosofía Unix, porque simplemente la filosofía Unix es la filosofía de lo privativo por sobre lo comunitario o lo libre. Ustedes elijan los términos que mejor le van. No, y te agrego algo más, Nacho, con esto, que hay otra cosa que tiene que ver con la licencia GPL, que sí tiene la licencia GPL. O sea, es público y se puede auditar. No, por eso mismo decimos, nadie puede decir que systemd no es código libre, ¿sí? Por eso digo, claro, tiene licencia GPL2, si no me equivoco, es de código libre, puede ser auditado por cualquiera. Lo que a mí me parece irracional es asociar a systemd con la violación de la filosofía Unix. Sí viola la filosofía Unix, pero justamente lo viola por razones muy diferentes, porque es código libre. Unix no es código libre. Por eso GNU significa no es Unix. Porque dentro de lo que es la filosofía del proyecto GNU y lo que encarna la Free Software Foundation, lo que se defiende es el código libre. Y defender el código libre, dicho por la negativa,
como le gusta al señor Stallman decirlo, dicho por la negativa, es atentar contra los intereses del software privativo. O sea, no es Unix, atenta contra esos intereses. Son intereses diferentes. Y acá no tiene que ver otra vez con un proyecto solidario como GNU, con un proyecto egoísta como puede ser Unix. No se trata de dividir al mundo entre buenos y malos o egoístas y solidarios. Son simplemente proyectos que defienden intereses diferentes que nosotros tenemos que ver y analizar de qué lado nos conviene estar, ¿sí? Nosotros estamos dentro de lo que es el mundo de GNU Linux simplemente porque tenemos la convicción que la producción en forma cooperativa y abierta es la forma en que mejor se trabaja y que mejor respeta la diversidad de lo que es el ser humano. Y aquí entramos en un segundo punto que tiene que ver con justamente con lo que acabamos de decir, con la diversidad. Cualquier sistema que sea abierto, libre, necesariamente por definición es diverso. ¿Por qué? Porque si yo creo algo y lo que creo lo comparto, doy la receta de cómo se hace al resto de la humanidad, el resto de la humanidad con lo que yo creé lo pueden modificar a piacere. ¿Esto qué quiere decir? Le puede agregar o quitar cosas, le puede poner su impronta personal, la idiosincrasia del lugar donde nació, puede hacer lo que quiera y eso genera dentro de lo que es el movimiento del software libre un amplísimo abanico, se abren enorme cantidad de caminos y posibilidades, a lo cual hace que el sistema de GNU Linux sea un sistema ampliamente diverso. Ampliamente diverso al punto de que existen una cantidad enorme de distribuciones donde nosotros nos podemos mover, ya sea desde el aspecto de Debian, Slackware, Arch Linux, Fedora, Ubuntu. Tenemos distribuciones que son de origen corporativo, distribuciones que son de origen empresarial, o sea, empresarial al nivel de pequeña o mediana empresa, corporativo como gigante, como puede ser Red Hat con de IBM o como puede ser Ubuntu de Canonical. Y después tenemos un vasto mundo de distribuciones de origen comunitaria, ¿sí? Donde no hay empresa ni hay corporación que esté detrás de su desarrollo, sino son pingüinos y pingüinas como nosotros, como Rodo, como yo, como vos que estás del otro lado, amigo. ¿Sí? Eso tiene que ver con la diversidad y la diversidad está atada necesariamente a la libertad. O sea, un sistema libre no puede ser de otra manera que no sea heterogéneo en cuanto a la cantidad de posibilidades que ofrece. Por eso el software libre es ampliamente diverso, ¿no? La diversidad es una característica de la libertad y a la vez es el resultante de la cooperación. O sea, nada se hubiera podido conseguir en el mundo del software libre si no fuera porque en primer lugar se ubicó a la cooperación. Y la cooperación es justamente la característica del mundo del software libre que va en contraposición a la competencia, que es lo que plantea el software privativo. O sea, cooperación y competencia son antagónicos, son dos modelos de vida diferentes, son dos filosofías y dos maneras de ver al mundo que chocan, ¿sí? Que pelean por una que es la hegemónica, que es la del software privativo, y acá podemos extendernos y hablar de la producción mundial de cualquier mercancía, ¿no? El sistema hegemónico es privativo, y por el otro lado el proyecto GNU o GNU Linux o la Free Software Foundation que encarnan a la cooperación como bandera, al hombre intentando resolver los problemas no en pos de imponer un modelo económico, sino en pos de resolver los problemas que se plantea desde el punto de vista objetivo la humanidad. Son dos modelos que son necesariamente antagónicos. Ahora,
Nosotros hemos escuchado en este último tiempo, el último año, básicamente una gran cantidad de argumentaciones a favor y en contra de SystemD. Yo tengo que decir que en lo personal estoy bastante en contra, tanto de los que argumentan a favor como los que argumentan en contra. Yo creo que este tipo de discusiones lo que hacen es restarle peso específico a Linux. Son cuestiones meramente secundarias. Si vos usás Debian o Devuan, si vos usás Arch o Artix, eh, lo esencial no es que una tenga systemd y la otra no lo tenga, sino lo esencial es que todos usamos software libre. Y la contienda por una nueva hegemonía tiene que ver justamente con llegar al punto donde el software libre sea el hegemónico a nivel mundial. Eso solamente se puede conseguir si uno deja de lado las diferencias que son de índole secundario, porque en todo hablamos de software libre. Uses OpenRCN o uses systemd, ¿no? O sea, si vos querés ser la nueva hegemonía dentro de lo que es el mundo de la informática y el mundo de los sistemas operativos, nos tenemos que dejar de discutir estas cosas que terminan siendo banales, que terminan siendo funcionales a los intereses del software privativo, en función a lograr el objetivo central de la comunidad, que es establecer una nueva hegemonía. Y en esto de establecer una nueva hegemonía voy a volver al término conservador, que lo usé reiteradamente, tanto con el ludismo como con lo del Luna Bomber, y en contraposición al conservador aparece el radical. Bueno, acá hay que hacer una diferencia porque creo yo que también hay una enorme confusión en cuanto a los términos, qué significa radical y qué significa conservador. Lo de conservador ya lo vimos, es quien pretende volver el tiempo atrás, cosa que materialmente sabemos, está demostrado empíricamente que es imposible, nunca el tiempo se puede volver atrás, no es posible empíricamente hacerlo. Y un radical, ¿qué es un radical? Porque el radical no es un tipo como el Luna Bomber que sale a poner bombas, o no es los ludistas que salían a romper máquinas, esos no son radicales, son conservadores. Un radical es una persona que, asociada con otras personas de forma libre, intenta establecer una nueva hegemonía, un nuevo sistema dispute la hegemonía a quien la tiene en este momento. O sea que un radical es quien trabaja por establecer un nuevo orden en el mundo. Radical es eso, conservador es algo que nada tiene que ver con un radical. El hecho de la violencia no hace a alguien un radical. Esos son conceptos cerrados que tenemos. No, de hecho, en el Luna Bomber la violencia lo que lo definió fue como terrorista, no como radical. Exactamente, claro, exactamente. Por eso, no son radicales quienes atentan, son simplemente conservadores, que algunos llegan al punto de lastimar y matar gente, como el caso de Ted Kaczynski o Theodore Kaczynski, más conocido como el Luna Bomber, llegan incluso a matar gente por este afán de querer hacer algo imposible, volver el tiempo para atrás. ¿Qué es lo que se plantea un radical? Y en un radical, en el mundo de GNU Linux, es difícil ser más radical que el señor Richard Stallman, y esto porque lleva muchos años, 40 años mínimo de coherencia entre lo que dice y lo que hace. Y porque ustedes fíjense que el señor Richard Stallman, que es el referente número uno de la Free Software Foundation, utiliza un sistema que es recomendado por la Free Software Foundation porque es 100% libre. El señor Richard Stallman utiliza Triskel, que es una distribución derivada de Ubuntu, Ubuntu deriva de Debian, y que Triskel, si bien cumple con los parámetros que establece la Free Software Foundation de ser 100% libre, Triskel es dependiente de systemd, o sea, el init que utiliza es systemd y utiliza systemd como una suite dentro de su sistema operativo.
Si acabamos de decir que dentro del mundo Linux no hay nadie más radical, no hay nadie más a la izquierda que el señor Richard Stallman, y el señor Richard Stallman sí utiliza una distribución con systemd, es porque evidentemente lo de la filosofía que algunos llaman Unix, que yo digo que no es una filosofía, es simplemente una particularidad, no tiene para el señor Richard Stallman ni para la Free Software Foundation importancia alguna, ¿sí? Y estamos hablando del tipo probablemente más coherente más coherente en cuanto a lo que dice, contrarrestado con lo que hace, dentro de lo que es el software libre. Por el otro lado tenemos al otro referente, que está encontrado en términos económicos con el señor Stallman, que es Linus Torvald. Linus Torvald es un hombre más pro corporación, eh, es el líder, la cabeza de lo que es la Fundación Linux. Sabemos todo que la Fundación Linux está bancada por grandes corporaciones, entre las cuales está todas las tecnológicas número uno, y si están todas las tecnológicas número uno, está Microsoft, perteneciente al tío Bill. Digamos, esto lo sabemos todos los linuxeros. El tío Bill. El señor Torvald es uno de quienes fundaron hacia finales de los 90 en contraposición al proyecto GNU, y fundaron Open Source. que claramente el manifiesto de esta organización, de la cual el señor Torvald forma parte, va en un sentido contrario o desprovisto de ideología que el proyecto GNU y la Free Software Foundation sí tienen. O sea, el señor Linus Torvald, por ejemplo, utiliza Fedora como sistema operativo. Fedora sabemos que se define como una distro comunitaria, pero que en el fondo no es una distro comunitaria, es una distro que pertenece a Red Hat, que a Red Hat pertenece a IBM, y que los desarrolladores de Fedora es gente bancada económicamente, o sea, son trabajadores que perciben un salario cuyo salario lo paga IBM. Entonces no podemos hablar de Fedora como una distribución realmente comunitaria. O sea, se le da un maquillaje de comunitaria, pero no la hace ese hecho comunitaria. Fedora obviamente desarrolla, utiliza systemd dentro de su programa, así que tenemos como las dos cabezas más visibles de lo que son los referentes del mundo del GNU Linux, tanto a Stallman como a Torvald, utilizando distribuciones que son dependientes de systemd. Y más a la izquierda que el señor Stallman no puede estar nadie en términos prácticos dentro de lo que es el mundo Linux. Así que yo espero que esto les sirva para que podamos reflexionar juntos. Si estás o no estás de acuerdo, te vamos a leer en la caja de opiniones. Cualquiera puede opinar, ninguna idea es censurada. Lo único que le pedimos es que quien no esté de acuerdo o quien lo esté también, simplemente escriban con el mayor respeto a quien eventualmente los pueda llegar a leer. Ya digo, estén o no estén de acuerdo. Y como reflexión final le digo que, digamos, en este momento dentro del software libre hay pequeños grupos marginales que podríamos denominarlos de talibanes linuxeros, los cuales venden humo y pescado podrido. Yo creo que lo que mejor podríamos hacer con este tipo de contenido que anda dando vueltas por ahí es no mirarlo, porque esta gente crea contenido para generar polémicas, y esas polémicas después le reditúan económicamente en cuanto a lo que hacen visitas y todo eso dentro de lo que son, curiosamente, las plataformas privativas como YouTube. ¿Sí? Critican mucho a systemd, pero utilizan Google Drive, YouTube y todo lo que es absolutamente privativo. Entonces, bueno, tengamos en cuenta eso. A diferencia de Stallman, no predican con el ejemplo desde ese lado. No, totalmente. Por eso lo de Stallman es, más allá de que uno pueda estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no, lo de Stallman es siempre coherente
Cuando Stallman dice que Facebook no es tu amigo, lo dice primero porque lo cree y segundo porque no usa Facebook, ¿sí? Y después, o sea, tenemos gente hablando por YouTube porque hablar es gratis, de que se oponen a tal o cual cosa, pero son esclavos del software privativo, son esclavos de las plataformas privativas y viven en función a los intereses de estas plataformas, ¿no? Se preocupan por las visualizaciones porque ese es el plan que establece YouTube para tu vida, ¿no? Vos tenés que ser un tipo mirado y reproducido, ¿sí? Esto atenta claramente contra cualquier tipo de crítica hacia parte del software libre, muchachos. Estamos hablando de claramente de lugares que fomentan la competencia y no la cooperación, que son claramente expresión de lo privativo y no de lo libre. Así que si decimos una cosa, hagamos y tratemos de ser consecuentes con eso. Eso te iba a decir, que ¿Sí? justamente estos planteos anti-System D o a favor, no importa, ¿no? Lo que genera son polos y división, lo cual no está bueno porque eso atenta contra la cooperación justamente. Y después otra No, cosa que lo que comentabas vos antes que tiene que ver con la diversidad. Y la diversidad, desde el punto de vista, vos lo planteaste desde el punto de vista de compartir un código, tipo como una receta y que alguien lo modifique. Pero más allá de eso, la diversidad, ese código está, lo podemos tomar la aplicación que deseemos, la distribución que deseemos. Y hay mucha gente que a veces se queja de la diversidad, lo he escuchado varias veces, que tendríamos que tener una sola, dicen que Linux no crece porque debería haber una sola distro. No, todo lo contrario. O sea, hay software relativo a la necesidad de cada uno y se puede adaptar de esa manera. O incluso el que sabe modificarlo personalmente. Y eso es un golazo. O sea, justamente yo creo que se quejan de la mayor virtud que tiene Linux. bueno, quien dentro del software libre ataca al software libre, lo único que está haciendo es ser funcional a los intereses del software privativo. Como vos bien dijiste, Linux es diverso, dentro de lo diverso tenemos enorme cantidad de posibilidades. Si no te gusta Systemd, tenés enorme cantidad de distros que funcionan sin Systemd, tenés Debian, tenés en tu tenés un montón de proyectos serios, que son de comunidades, eh, eh, que te brindan solución, que se ocupan de empaquetar el software para quitarle la dependencia de Systemd. Tenés un abanico de posibilidades donde moverte. Es verdad que Systemd es hegemónico dentro de lo que son las distribuciones Linux, usa las distribuciones Linux más importantes en cuanto al uso, ¿sí? La usa Debian, la usa Arch, la usa Fedora, Ubuntu, Linux Mini, la gran mayoría, eso sí es cierto. Ahora, quien como radical quiere cambiar esto, no debe atentar contra el usuario o contra quienes la desarrollan, sino debe organizarse para reemplazar a estas corporaciones, en los cuales ahí obviamente yo sí estoy de acuerdo. Las corporaciones, para pegar un salto cualitativo, deben ser reemplazadas por el trabajo cooperativo. Ahora, quien esté dispuesto a trabajar, claro que tiene mi completo apoyo. Quien esté dispuesto a generar fracturas y divisiones hacia adentro de la comunidad tiene mi total desprecio. Otra cosa que te quería comentar, que vos nombraste anteriormente, los aportes que son comunitarios y los aportes que tienen que ver con corporaciones o empresas dentro del mundo de Linux, ¿no? Cuando digo esto, digo, por ejemplo, Red Hat, que viene de IBM, no sé, Steam también está haciendo cosas con Proton, por ejemplo, y está incluyendo, bueno, el sistema de Steam OS para la Steam Deck y demás. Sin duda están aportando, bueno, Systemd, Wayland, todo ese tipo de cosas, vienen del lado de las corporaciones, pero siguen siendo bajo licencia GPL. Entonces, lo que sí se nota que hay gente que dice, che, no, eso lo produjo uno de Red Hat, no hay que usarlo. Che, eso lo hizo uno de Microsoft, no, eso no hay que usarlo. Un ex empleado de Microsoft, no, eso no lo usemos.
Y a veces se olvidan hasta que, no sé, por ejemplo, Pyware o el otro, como se llama, Pulse Audio, lo mismo. No, vamos a Pulse Audio. ¿Quién desarrolló Pulse Audio? ¿Entendés? Es como que están las corporaciones detrás, pero sigue siendo GNU. No sé qué El opinas mismo, al respecto. el mismo Proyecto X, que hoy en día lo conocemos como X11 porque es su última versión, mucho antes que naciera Linux como sistema operativo, comenzó a ser desarrollado a principios, mediados de los 80, y entre los que estuvieron involucrados en el desarrollo de X, lo que hoy llamaríamos X11 o Short, está IBM. IBM fue uno de los implicados porque obviamente tenía intereses en juego para crear, digamos, un nuevo software que reemplazara a uno que era privativo y que no había manera de acceder al código. ¿No? Ahí son varios los que trabajan cómodos, juntos Smith, IBM y alguna fundación más de origen corporativo. Uno, claro que le encantaría que el mundo corporativo no dominara al menos el espacio del software libre, porque ustedes tienen que pensar que si es software libre, una corporación puede modificarlo digamos, a su gusto, ¿no? ¿Y por qué las corporaciones entran dentro del mundo del software libre? Es muy simple, porque el mundo de los servidores está dominado por Linux, ¿no? Y obviamente es un negocio y las corporaciones lo que buscan es ganar dinero y no la búsqueda de la excelencia. Digamos, una distribución de origen corporativa la que busca es imponer en el mercado su producto, mientras que una distribución de origen comunitaria, el objetivo final que tienen es simplemente el de la búsqueda de la excelencia. Por eso, en lo personal, yo me inclino por usar Arch Linux, que es una distribución de origen comunitaria. No uso, nunca usé, o sea, sí he instalado, pero nunca he usado una corporativa, nunca usé sistemáticamente ni Fedora ni Ubuntu. Sí usé Manjaro en su momento, mis comienzos como Linuxero fueron de la mano de Manjaro, que es una pequeña empresa, digamos, no es una empresa que tenga peso dentro del universo Linux, ¿no? Pero terminé llegando a Arch, que es directamente comunitaria, que el objetivo o el fin último de Arch Linux es la búsqueda de la excelencia y no el intentar imponer una mercancía dentro del mercado. Pero bueno, esto queda en cada uno de ustedes, donde ustedes se sienten más cómodos. No es un pecado usar Ubuntu o Fedora, por más que a mí no me simpaticen. No es un pecado. Nunca el usuario es victimario. El usuario, como mucho, es víctima. Yo creo que especialmente los usuarios de Ubuntu lo son. Creo que son víctimas de un opresor. Eh, pero yo nunca voy a criticar al usuario, ni voy a criticar al que use systemd, ni voy a criticar al que use cualquier otro INI. Están en su derecho de moverse con libertad y con respeto dentro de lo que son sus ideas y dentro de lo que a cada uno nos deja tranquilos, ¿no? Tranquilos me refiero a nivel emocional, psíquico, y eso hay que respetarlo. Linux es diversidad y es respeto por el otro. No, fundamentalmente. Aparte hay un tema ahí que tiene que ver con un poco lo que explicábamos antes, con las tecnologías y todo, como llegamos hasta este punto, ¿no? Que tiene que ver con la necesidad y algunas cosas que nos pueden llegar a limitar. Por ejemplo, el hardware. En algunos casos necesitamos, bueno, en mi caso puntual tengo una placa de video NVIDIA. Como todos saben, NVIDIA no libera los drivers y bueno, ya saben. Entonces no queda otra que usar este driver privativo. Está libre, bueno, pero me funciona mejor con algunas cosas con el privativo. Entonces lo tengo que usar. Entonces, ¿cuál es mi manera de utilizar Linux? Y uso lo que mejor me funciona. Si lo que mejor me funciona hoy en día es Wayland, vamos con Wayland. Si lo mejor que me funciona es Systemd, Systemd.
Si fuese otro init, usaría otro init. Si fuese X11, usaría X11. ¿Cuál es el problema? O sea, es No, eso lo que tenemos que hacer. Tratar de servirnos de lo que mejor nos resulte. son decisiones personales que tienen que ver con la manera en que nosotros vemos el mundo y nadie tiene que apropiarse de nada dentro del software libre. Cada uno de nosotros somos libres de elegir qué sistema queremos utilizar, qué hardware tenemos y cuál es el que nos rinde mejor, eh, qué tecnología preferimos de las que están vigentes y son funcionales, y nadie tiene derecho a censurarnos, a criticarnos, a ponernos como antimodelos de algo. Hay que aprender a respetar al otro, hay que entender que el proyecto GNU nace como parte de la cooperación, que tiene que ver con el mismo ADN de los programadores en sus comienzos, trabajando, cooperando entre ellos, que es un sistema diverso y que la diversidad lo que implica es respeto, y que el respeto siempre comienza no con el respeto hacia mi persona, sino con el respeto hacia los demás y fundamentalmente hacia los que piensan diferente a mí. Exactamente. Por eso lo que habíamos aclarado antes también es, o sea, lo que estamos haciendo ahora es estamos expresando nuestra manera de ver las cosas, nuestro punto de vista, y por eso lo que comentaba Nacho anteriormente, que si hay alguien que en los comentarios piense diferente, bienvenido sea, y con respeto a quien está en un punto de vista distinto también, ¿no? A ese mismo que comentó. Hay que mantener eso. Bueno amigos, este fue el primer episodio de una charla debate. Esto va a empezar a formar parte del contenido del canal de la comunidad en YouTube. Probablemente haremos uno por mes, no más. Iremos cambiando de protagonistas. Ustedes saben que esta es una comunidad que trabajamos de forma colaborativa. Esto quiere decir que hoy estamos Rod y yo y mañana pueden ser cualquier otros 2 o 3 compañeros. Quien lo desee, lo planificamos, lo grabamos y lo exponemos como hicimos hoy. Espero que les haya gustado, no sea largo, yo creo que va a terminar siendo un poco largo, pero espero que les sirva aunque sea a uno como para reflexionar y para poder pensar un poco más de fondo lo que está en juego cuando hablamos sobre tecnología y el mundo del software libre. Les quiero agradecer a todos los suscriptores la infinita paciencia que nos han tenido, especialmente si han escuchado esta charla debate por YouTube. Y bueno, amigos, nos encontramos pronto con más contenido de la comunidad, con más charlas, debate y los estamos leyendo. Un abrazo y nos vemos prontamente. Abrazo y nos estamos viendo.